tendremos la conferencia que pronunciará doña Benedicta Rivero Suárez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para presentar a nuestra conferenciante tiene la palabra nuestro secretario, don Juan José Lafuré Hernández. Señor director, excelentísimo señor jefe, señor delegado de defensa, autoridades, señoras y señores, amigos del país. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con las demás entidades que han venido en estos años organizando la conmemoración de la que el profesor don Antonio Romeo de Armas en el año 1999, con motivo del 400 aniversario, consideró como el hecho de armas económico, político y social más relevante de la historia de Canarias, en un acto celebrado en la Casa de Colón, pues consideró oportuno que organizar anualmente una serie de conferencias que no se limitaran a hablar solo de la batalla del Batán, del ataque de Van der Does a Gran Canaria, sino que de alguna manera el rememorar esa efeméride sirviera para adentrarnos en el mundo de la historia y la cultura de la defensa, de la cultura de la historia y la cultura militar y naval. Y eso hemos venido haciendo, temas de historia, temas presentes, temas donde se entrevé el futuro de la defensa y la seguridad. En este caso, este año se ha optado por aprovechar la conmemoración de lo que, repito, consideramos un hecho importantísimo en la historia de Canarias, un hecho militar importantísimo y trascendental en la historia de Canarias, para también acercarnos a otro hecho importantísimo, fundamental en la historia de España, como fue la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Por qué? Porque en este momento, este año, se conmemora pues, el milenio, son 1000 años de la batalla de las Navas de Tolosa, y consideramos que es el momento oportuno para acercarnos a ello. Y tenemos el honor de tener esta tarde, la satisfacción de tener esta tarde para acercarnos a este tema que conmemoramos a la profesora doña Benedicta Rivero Suárez, que nos va a hablar, como ya se ha dicho, de la península ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa. La profesora Rivero Suárez estudió en la Universidad de La Laguna Geografía e Historia y se doctoró también en Historia. Ella es profesora titular desde el año 1991 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha impartido materias de Historia Medieval de España, ha impartido también Paleografía, lo cual me parece también interesantísimo si tenemos en cuenta la presencia en nuestra tierra de don Agustín Millares Carlos, ¿verdad? Bueno, quizás la profesora Rivero Suárez, partiendo de esa base de formación de geografía e historia, pues ha enfocado en ese ámbito, digamos, entre grandes áreas, su trabajo de investigación, de presentación de comunicaciones, ponencias, de edición de obras en distintos congresos, en distintos ámbitos, referidas por un lado al ámbito geográfico y por otro al ámbito histórico. En el ámbito histórico también me gustaría resaltar que el trabajo de doña Benedicta Rivero ha sabido conjugar el tema geográfico y el tema histórico, y me parece también muy sugerente que se haya centrado su trabajo en final del 15, principios del 16, quizás esa poca historia medieval que podemos tener en Canarias, porque antes de esa fecha no teníamos historia medieval, teníamos prehistoria. Como ya se ha dicho en más de una ocasión, pasamos de la prehistoria al renacimiento en Canarias, casi directamente, ¿no? Entonces, ella ha estudiado la conformación
de ciudades como Telde, Comaruca. Me parece a mí interesante su trabajo sobre la economía en Tirajana, la caldera de las Tirajanas en el 16. También ha trabajado en un proyecto con el Cabildo sobre la conformación y el surgimiento y conformación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, por otro lado, también los elementos que tienen importancia en todo ello: el azúcar, el comercio entre Gran Canaria y Tenerife, también ha sido de relevancia en sus trabajos de investigación. Y por otro lado, tampoco olvidemos pues sus trabajos, sus indagaciones y publicaciones en materia de paleografía, una ciencia, una herramienta imprescindible para quienes trabajan en la historia de esa época medieval y del Renacimiento. Importantísimo. En fin, creo que tenemos la suerte esta tarde y el honor de contar con la persona más que adecuada para acercarnos a este mundo de la península ibérica en tiempos pues de la Nava de Tolosa, que celebramos pues esa conmemoración, yo digo milenio, a lo mejor me estoy equivocando exactamente, a lo mejor no son tantos años, octavo centenario. Yo vi octavo centenario, antes me habían insistido en milenio, y yo digo, bueno, octavo centenario de las Navas de Tolosa, pero que por siglos más o siglos menos no deja de ser una fecha importantísima y una efeméride importantísima en la historia de Europa y en la historia de España en general. Nada más, yo no quiero quitarle más tiempo y les dejo con la profesora doña Benedicta Rivero Suárez, pero primero el director tiene que decir. Sí, este año también se cumple el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la famosa PEP. Hay un acuerdo de la Junta de Gobierno que en todos los actos que realicemos durante este año se dé lectura a un artículo de esta Constitución. Por tanto, ruego a nuestra compañera de la Junta Directiva, doña Bernarda Aulet, cumplimente esta acuerdo. Paso a cumplimentar lo acordado. Título 1, capítulo 2, capítulo 2 de los españoles. Artículo 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por las palabras de presentación, de todo el merecida, y fundamentalmente dar las gracias a la institución por haberme brindado la oportunidad de celebrar con todos ustedes el 8º centenario de las Navas de Tolosa, porque si no hubiese sido por esa invitación, desde luego hubiese pasado desapercibido, incluso para mí como medievalista. Por ello, pues bueno, en ese intento pues de conmemorar esa batalla que dentro de poco se cumple 8 siglos, pues vamos a señalar algunas ideas sobre dicho tema. Bueno, a la hora de preparar esta charla, no sé si me oyen, bueno, decíamos que a la hora de preparar, lo que pasa es que yo me muevo. Sí, pero vamos a encender la luz porque si no, no se ve. Decía que a la hora de preparar la charla me planteé en qué momento comenzarla, en tanto que las Navas de Tolosa no es un hecho aislado, sino que tiene unos antecedentes. Antecedentes tanto desde el punto de vista de los hispanos cristianos como desde el punto de vista de los musulmanes. Y dentro de esos antecedentes, pues bueno, y sobre todo los antecedentes, porque las Navas de Tolosa se van a dar cita 3 elementos que uno de ellos surge ya desde la época de la Hispania visigoda,
y otros elementos, uno ideológico, por parte de los hispanos cristianos es la ideología de la cruzada, y por parte de los musulmanes la yihad o guerra santa. Son dos elementos, pues bueno, en el caso de la yihad o guerra santa surge desde el mismo momento en que se produce la expansión de esa cultura y esa religión. En el caso de la ideología de la cruzada no llega a la península ibérica hasta la toma de Toledo en 1085. Y otro elemento por el que también se da cita evidentemente en las Navas de Tolosa es un ejército, pero un ejército que no surge en ese momento, sino que va a tener esos antecedentes incluso en la España visigoda, y que paulatinamente se van a ir formando hasta llegar a 1212 en la confrontación del ejército hispano-cristiano y musulmán. Por esta razón, como digo, pues bueno, voy a señalar el comienzo en la España visigoda de una forma muy sintetizada, de cuya época entresacaría tres elementos esenciales: la unidad religiosa tras el Concilio de Toledo, la unidad territorial que no se consigue hasta comienzos del siglo VII, y la unidad legislativa que se consigue tras la promulgación del Liber Jodorokhu en el 654. No obstante, esa unidad conseguida por la España visigoda, siguiendo los modelos del Bajo Imperio Romano, queda rota a comienzos del siglo VIII como consecuencia del surgimiento de esa nueva cultura, esa nueva religión en Arabia, que se extiende tanto a Oriente como a Occidente. Por la parte occidental, después de conquistar todo el norte de África, atraviesa en el 711 el estrecho de Gibraltar y comienza la conquista de esa Hispania visigoda. Conquista que no finaliza hasta el 716, pero al poco de finalizar la conquista de la península ibérica por los musulmanes, ya en el norte de la península, surge el núcleo Astur, que en el siglo IX ya se encuentra situado en la línea del Duero, espero que todos puedan observar, en la línea del Duero, como consecuencia del abandono de esas tierras por parte de los bereberes establecidos ahí tras la revuelta de los jarichís. No será hasta el siglo X cuando surja el núcleo de Pamplona, luego denominado Reino de Navarra, el núcleo de Aragón, e incluso se produce la independencia de Cataluña la Vieja con respecto al poder de los carolingios. Estos reinos, aunque independientes unos de otros, se consideran herederos de la España visigoda. Es lo que se ha venido denominando el neogoticismo visigodo. Y es un hecho, se queda plasmado en el hecho de que, al margen de considerarse reyes de sus propios territorios, se denominan a sí mismos reyes de España. Con el establecimiento del Emirato en la península ibérica, con capital en Córdoba, el ejército de los reinos hispanos cristianos era un ejército muy poco organizado. Estaba formado por las mesnadas o la guardia personal, es decir, la guardia personal, las mesnadas, que en definitiva es herencia de la España visigoda, aunque la España visigoda eran conocidos por los cardingos. Al margen de esa tropa permanente, también los reinos hispanos cristianos contaban con una tropa no permanente formada por los señores. Esos señores, los señores feudales, que por la obligación del auxilio estaban obligados a acudir a la llamada del monarca
acompañada de las personas dependientes de sus señoríos. Con respecto al Emirato de Córdoba, el ejército tampoco está muy organizado. En realidad cuenta, del mismo modo que los hispanos cristianos, con un ejército personal, con un regimiento personal, pero fundamentalmente el ejército de los musulmanes en esta época está formada por tropas mercenarias reclutadas en el norte de África en torno a las tribus de los bereberes. No obstante, hay que tener en cuenta que durante este periodo del Emirato, los enfrentamientos entre hispanos cristianos y musulmanes son bastante escasos. Es cierto que se produce entrada en territorio contrario, pero en general se tratan de aceifas o razias en busca de botín. A partir del 929 se produce, después de que Abderramán III tome el título de califa, se va a producir un cambio en el ejército musulmán. Por primera vez se establece en la península un ejército permanente, son los Chum, que hasta ese momento solo existía en Siria, a los cuales se le van a unir los militares árabes o los baladíes. No obstante, al igual que en la época del Emirato, la tropa o el ejército de los musulmanes estará compuesto fundamentalmente por tropas bereberes, tropas de caballería reclutadas fundamentalmente entre las tribus de los sanatas y de los sinilla. Tras la crisis del califato y la toma de poder por parte de su chambelán, Al-Mansur, ese reclutamiento de tropas bereberes va a ser mucho mayor. Y efectivamente Al-Mansur lleva a cabo entradas en el ejército, en el territorio cristiano. De hecho, se producen destrucciones en León, en Galicia, y también se destruye Barcelona. Pero en esta época, incluso durante esta época, estos hechos militares protagonizados por Al-Mansur no respondía a un interés de arrebatar los territorios a los hispanos cristianos, sino entra en la dinámica de Al-Mansur de demostrar a los musulmanes su poder militar y asimismo hacer gala de la proclamación de la yihad o guerra santa. No obstante, a pesar de esa situación, es cierto que durante este periodo, el periodo del califato, la balanza de poder en la península ibérica estuvo inclinada siempre del lado de los musulmanes. El califato, sobre todo el califato, se presentaba como un poder organizado frente a los reinos hispanos cristianos que todavía en este periodo se encuentra en proceso de formación. Pero esa balanza de poder va a cambiar tras la crisis del califato. Tras la crisis del califato, en el 1031 se rompe la unidad del Al-Ándalus y se disgrega en diferentes reinos de Taifa. Esos reinos de Taifa van a pedir ayuda a los reinos hispanos cristianos, por eso la idea de que la balanza de poder se inclina ahora al lado de los hispanos cristianos, y esa ayuda va a ser, o la petición de ayuda militar, para evitar, por parte de los reinos de Taifa, evitar ser absorbido por otros reinos de Taifa. Esa ayuda militar
se compensa con el pago de un impuesto conocido por las parias. Por lo tanto, durante este periodo de los reinos de Taifa, la coyuntura política del momento es la explotación económica de los reinos hispanos cristianos hacia los reinos de Taifa. Pero hacia 1177 esa situación va a cambiar. Cambia porque el rey de la Taifa de Toledo va a solicitar ayuda a Alfonso VI, en este momento rey de Castilla y León, para que le permita ocupar el reino de Valencia. A cambio de esa ayuda, el rey de la Taifa de Toledo va a ceder el reino de Toledo, que será ocupado por Alfonso VI tras la firma de una capitulación. Cuando Alfonso VI ocupa Toledo, su objetivo era cambiar en lo menos posible las estructuras económicas, sociales, políticas e incluso religiosas que existía en Toledo antes de llegar los castellanos. Pero Alfonso VI no contaba con un ejército organizado, un ejército formado para mantener el territorio recién ocupado, y por ello va a solicitar ayuda a las órdenes militares europeas, que por esa época ya estaba perfectamente organizada. Esta es la manera como en la península ibérica entra esa ideología de cruzada o la ideología de ir contra el enemigo de la fe. La minoría vencedora, y sobre todo la minoría franca, que va a venir fundamentalmente con la Orden del Temple, no va a ver con buenos ojos el respeto que los castellanos tenían hacia los musulmanes, ni tampoco la cultura orientalizante que conservaba o tenía la mayoría mozárabe. Por ello, va a plantear hacer una serie de cambios con respecto a los vencidos, y uno de los primeros cambios es convertir la mezquita mayor en catedral. Ese rechazo, de alguna manera, lo que demuestra es un rechazo a la población musulmana, va a ser seguida de una mayor presión fiscal a los reinos de taifas que todavía existen en la península ibérica, y por otro lado también se va a crear la fortaleza de Aledo, en el sur de la península, la fortaleza de Aledo, que los reinos de Taifa que pervivían en el Al-Ándalus van a comprender que a esa presión fiscal y a esa fortaleza por parte de los reinos de Castilla y León le seguirá una ampliación de territorio o un arrebato de territorio al Ándalus. Eso es lo que le lleva a los reyes de Taifa, de Sevilla, de Badajoz, de Granada, junto con los alfaquíes, a solicitar la ayuda militar de un poder que ya por esa época estaba consolidado en el norte de África. Me estoy refiriendo a los almorávides. Los almorávides, después de unificar el norte de África y tras la ayuda solicitada por estos reyes de Taifa, cruza el estrecho de Gibraltar y derrota a Alfonso VI en la batalla de Salaca o de Sagraja, un año después de que Alfonso VI hubiese ocupado Toledo. Los almorávides, se presentan como un poder musulmán que lleva a última consecuencia la yihad, la guerra santa,
y esa fiereza de los almorávides hizo peligrar la toma de Toledo. Territorio, Toledo, que hubiese caído si los almorávides no hubiese tenido que entretenerse en intentar unificar o integrar al imperio almorávide el territorio de Valencia, que se mantiene, cuya independencia se mantiene hasta 1102, e incluso el territorio o la taifa de Zaragoza, que se va a mantener hasta 1110. La resistencia a esa unificación por parte de la taifa de Valencia, que era paso obligado para poder integrar la de Zaragoza, se debió a la presencia en ese territorio de Rodrigo Díaz del Vivar, el Cid, cuya vida demuestra mejor que cualquier tratado la relación que existía entre los hispanos, entre los cristianos y los musulmanes. Con respecto a los hispanos cristianos, con respecto a los reinos hispanos cristianos y más concretamente respecto a Castilla, que es la que consigue un mayor avance llegando hasta Toledo, después de la muerte de Alfonso VI se produce una paralización motivada por dos hechos. Uno de ellos es la guerra civil por la que va a atravesar Castilla y León después de la muerte de Alfonso VI, y por otro lado porque con el establecimiento de los almorávides en la península era necesario reforzar el territorio que existía entre el Duero y el Tajo. Por su parte, los almorávides estuvo entretenido después de la toma de Toledo, como ya hemos señalado, en unificar de nuevo ese territorio musulmán. Ello es lo que va a permitir que Castilla y León lleve a cabo la repoblación de ese territorio que se encontraba por encima de Toledo. Y lo va a conseguir por el hecho de que años antes, en la época del padre de Alfonso VI, que es Fernando I, se había ocupado Coimbra. Antes de tomar Toledo se ocupa Coria, y en el 1085, como hemos señalado, se ocupa Toledo. Detrás de estas tres cabezas, Coimbra, Coria, Toledo, existe un extenso territorio hasta llegar hasta la línea del Duero, que era necesario repoblar para poder hacer frente a los posibles ataques de los almorávides. El sistema de repoblación que se aplica en esta zona es conocido por el modelo de repoblación concejil de realengo. Muy brevemente lo voy a señalar: consiste en establecer unas cabezas de alfoz o concejos que, en el caso de este territorio, que será conocido por las extremaduras o extremos duros, porque es trascendental en la historia de Canarias, para también acercarnos a otro hecho importantísimo, fundamental en la historia de España, como fue la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Por qué? Porque en este momento, este año, se conmemora pues, el milenio, son 1000 años de la batalla de las Navas de Tolosa, y consideramos que es el momento oportuno para acercarnos a ello. Y tenemos el honor de tener esta tarde, la satisfacción de tener esta tarde para acercarnos a este tema que conmemoramos, a la profesora doña Benedicta Rivero Suárez,
que nos va a hablar, como ya se ha dicho, de la península ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa. La profesora Rivero Suárez estudió en la Universidad de La Laguna Geografía e Historia y se doctoró también en Historia. Ella es profesora titular desde el año 1991 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha impartido materias de historia medieval de España, ha impartido también paleografía, lo cual me parece también interesantísimo si tenemos en cuenta la presencia en nuestra tierra de don Agustín Millares Carlos, ¿verdad? Bueno, quizás la profesora Rivero Suárez, partiendo de esa base de formación de geografía e historia, pues ha enfocado en ese ámbito, digamos, entre grandes áreas, su trabajo de investigación, de presentación de comunicaciones, ponencias, de edición de obras en distintos congresos, en distintos ámbitos, referidas por un lado al ámbito geográfico y por otro al ámbito histórico. En el ámbito histórico también me gustaría resaltar que el trabajo de doña Benedicta Rivero ha sabido conjugar el tema geográfico y el tema histórico. Tendremos la conferencia que pronunciará doña Benedicta Rivero Suárez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para presentar a nuestra conferenciante tiene la palabra nuestro secretario, don Juan José Laforet Hernández. Señor director, excelentísimo señor jefe, señor delegado de defensa, autoridades, señoras y señores, amigos del país. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con las demás entidades que han venido en estos años organizando la conmemoración de la que el profesor don Antonio Romeo de Armas en el año 1999, con motivo del 400 aniversario, consideró como el hecho de armas. Y me parece también muy sugerente que se haya centrado su trabajo el final del 15, principios del 16, quizás esa poca historia medieval que podemos tener en Canarias, porque antes de esa fecha no teníamos historia medieval, teníamos prehistoria. Como ya se ha dicho en más de una ocasión, pasamos de la prehistoria al renacimiento en Canarias, casi directamente, ¿no? Entonces, ella ha estudiado la conformación de ciudades como Telde, como Aruca. Me parece a mí interesante su trabajo sobre la economía en Tirajana, la caldera de las Tirajanas en el 16. También ha trabajado en un proyecto con el Cabildo sobre la conformación y el surgimiento y conformación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, por otro lado, también los elementos que tienen importancia en todo ello, el azúcar, el comercio entre Gran Canaria y Tenerife, también ha sido de relevancia en sus trabajos de investigación. Y por otro lado, tampoco olvidemos pues sus trabajos, sus indagaciones y publicaciones económico, político y social más relevantes de la historia de Canarias, en un acto celebrado en la Casa de Colón, pues consideró oportuno que organizar anualmente una serie de conferencias que no se limitaran a hablar solo de la batalla del Batán, del ataque de Van der Does a Gran Canaria, sino que de alguna manera el rememorar esa efeméride sirviera para adentrarnos en el mundo de la historia y la cultura de la defensa, de la cultura de la historia y la cultura militar y naval. Y eso hemos venido haciendo, temas de historia, temas presentes, temas donde se entrevé el futuro de la defensa y la seguridad. En este caso, este año se ha optado por aprovechar la conmemoración de lo que, repito, consideramos un hecho importantísimo en la historia de Canarias, un hecho militar importantísimo